¿Qué tal mis amigos de la ciudad de Nueva York? ¿Qué tal mis amigos del mundo? Qué alegría, qué placer, qué gran satisfacción poder estar con todos ustedes una vez más aquí en Punto de Vista, que llega a ustedes gracias a MNN como cada semana, donde podemos juntarnos cada jueves aquí a través de cada una de las compañías de cables que existen aquí en Manhattan. En otras palabras, me estoy refiriendo que a través de Time Warner Cable estamos en el canal 34, en RCN, en el canal 82 y en Verizon Fios, canal 33. Todos en MNN1, que al igual, si usted nos está sintonizando a través de la web, o sea, del Internet, desde cualquier rincón del planeta Tierra, puede hacerlo a través de www.mnn.org. Y cuando entre a la página, le hace clic a la parte que dice MNN1, que es el canal a la comunidad, donde estamos llegando a todos ustedes a través de este canal y a través del cual usted y yo hacemos este programa cada semana. Qué bueno que están ahí, qué bueno que me siguen, qué bueno que están listos para participar, porque al interactuar, al poder ustedes y yo participar en el programa, lo hacemos más ameno, lo hacemos más divertido y además podemos conversar acerca de los temas que interesan a nuestra comunidad. Y quiero empezar la programación agradeciendo a los dos protagonistas que van a estar conmigo en este programa de hoy. Como siempre, ustedes saben que al final de cada mes, el último jueves de cada mes, tenemos aquí la participación del doctor Heriberto Pacheco. Así que agradecemos al doctor Heriberto Pacheco, que dedica su tiempo a estar con nosotros, un neurocirujano cubano de mucho prestigio, un hombre con más de 8.400 operaciones, que ha estado en en el campo de dos guerras, practicando operaciones a los soldados heridos, y que aparte de eso ha practicado la medicina en diferentes partes del mundo, sacando a Cuba, su natal Cuba, donde él se graduó en los años 70, y dedica su tiempo aquí para venir a participar y a colaborar con este programa para que ustedes conozcan más acerca de la salud. Hoy vamos a estar hablando con el doctor Heriberto Pacheco acerca de la epilepsia. Eso que mucha gente no entiende, que en diferentes países le llaman de diferentes nombres, que le dan esos ataques a la gente, pero también saber qué puede traer, cuáles son las consecuencias o las causas de este mal que conocemos con el nombre de epilepsia. Al igualmente agradecemos al conferencista Wellington Peña Santos, que ya hace varias semanas está participando con nosotros aquí en el segmento Llegando a la Cima. Y eso es precisamente lo que está haciendo Wellington cada semana, dedicando su tiempo para participar en nuestro programa en 10 minutos, hablar con ustedes, hablar conmigo y hablar de esos temas que necesitamos para transformar nuestras vidas. Hoy vamos a estar hablando con Wellington acerca del enfoque y el empoderamiento que necesitamos como comunidad, que necesitamos como clase, que necesitamos prácticamente en todos los ámbitos de la vida de los seres humanos. A ustedes, señores, darles también las gracias por estar ahí cada semana. Hoy, en el Santoral Católico, se celebra el Jueves Corpus, o sea, el Corpus Christi, que en algunos países es día de fiesta, aquí no es día de fiesta, en los Estados Unidos. Sin embargo, el Santoral Católico tiene este día como el Jueves Corpus. Es un día que respetan los católicos. También estamos celebrando en el día de hoy el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, un dictador, un sátrapa, un verdugo que estuvo martillando a la República Dominicana y sus habitantes por más de 30 años, desde 1930 hasta 1961, cuando un grupo de sus allegados hizo un complot. No estaban a gusto por la misma manera que él mismo abusaba y maltrataba a esos militares, guardaespaldas y funcionarios que estaban alrededor de él, destacándose entre ellos Antonio de la Maza, Pedro Livio Cedeño, Salvador Estrella Sadalá,
Antonio Inver Barrera, Amado García Guerrero, Luis Amiá Matió, Huáscar Tejeda, Manuel Cáceres, Roberto Pastoriza, entre otros. Estos personajes luego fueron declarados héroes nacionales y solamente vive el general Antonio Inver Barrera, que fue declarado general vitalicio, producto de participar en la conjura del 30 de mayo de 1961, lo que terminó en el descabezamiento de quien fuera la figura principal de la dictadura trujillista. Rafael Leonidas Trujillo Molina, un día como hoy, murió ajusticiado por esa gente que estaban alrededor de él y que llevaron a cabo esto para liberar al pueblo de una gran dictadura, de un individuo megalómano, al que popularmente le llamaban Chapita, porque poco le faltaba para ponerse medallitas de condecoraciones. Yo creo que hasta en las rodillas quería llevar eso. Era un megalómano, un ridículo, que tantas cosas hacía para eso, para satisfacer el ego de él. Y si empezamos no vamos a terminar. Sin embargo, hoy es bueno recordar, porque pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. De otra cosa que yo quiero hablar con ustedes de hoy, es de algo que está en boga, que se está hablando mucho durante toda esta semana, que nosotros hemos hablado ya en oportunidades anteriores acerca de esto, y quiero también que ustedes se sientan bienvenidos a externar sus opiniones al respecto. Y quiero hablar de esto llevando una similitud o relacionándolo, porque tanto pasa aquí en los Estados Unidos, aquí en la ciudad de Nueva York, como en muchos de los países de nosotros. Pero en el caso que me voy a referir, se concentra en la República Dominicana. El viernes pasado, la fiscal del Distrito Nacional decidió archivar, cerrar en un archivo el expediente acusatorio por parte del presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, donde acusaba al doctor Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana, de corrupción y de lavado de activos a través de su fundación Funglodes. La fiscal del distrito, Jenny Berenice Reynoso, una muchacha muy valerosa, una muchacha muy profesional, jovencita, pero con un gran coraje, y ha hecho y desempeñado su función de fiscal primeramente en Santiago, luego fue trasladada al Distrito Nacional, y ella hizo o ha estado haciendo un trabajo apegado a la profesionalidad, apegado a la ética, apegado a las leyes de la República Dominicana. Le ha llovido rayos y centellas porque somos tan politizados nosotros que todo lo llevamos al ambiente político y la acusan de que ella o se vendió o que no sé qué cosa. Sin embargo, quiero repetir algo que yo había dicho cuando esto surgió. Y dije cuando surgió la primera demanda de Guillermo Moreno, que decía, acusaba al doctor Leonel Fernández de culpable del déficit fiscal que tanto afectó a la República Dominicana. Yo decía en ese entonces, si ustedes lo recuerdan, y si no, pueden ir a YouTube y mirar mis comentarios en Punto de Vista con Carlos Cabrera. Yo decía que esa demanda primera no iba a ir a ningún sitio, y no fue a ningún sitio. El Procurador General de la República, Domínguez Brito, lo archivó. Y dije igual de esta demanda, que no iba a ir a ningún sitio, y de igual manera, la fiscal del Distrito Nacional decidió archivar el otro expediente acusatorio contra Leonel Fernández. Y no digo esto para defender a Leonel Fernández. No digo esto porque quizás no sea cierto, que no fuera corrupción lo que él hizo, que no fuera lavado de activos lo que él hizo, sino porque lo mismo que yo decía anteriormente, prácticamente eso fue lo que ella concluyó, que no había un marco legal en la República Dominicana para condenar los actos de los cuales se condenaba a Leonel Fernández, o se estaba acusando a Leonel Fernández. Sin embargo, no quiere decir eso que no fuera cierto, que en el gobierno del doctor Leonel Fernández no hubiera corrupción, ni hubiera lavado de dinero. Cuidado si me malinterpretan. Quizás
el gobierno de Leonel Fernández fue tan o más corrupto que el gobierno o los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer y el Partido Reformista. Quizás los gobiernos del doctor Leonel Fernández fueron más corruptos o igual que el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, llámese el de Antonio Guzmán Fernández, llámese el gobierno de Jorge Blanco o llámese el gobierno de Hipólito Mejía. El común denominador de todos estos gobiernos ha sido lo mismo, que son corruptos, que son prevaricadores, ladrones del dinero del erario, mentirosos, todas esas cosas. Entonces, yo no estoy diciendo que Leonel Fernández no sea culpable. Yo lo que estoy diciendo, y estoy de acuerdo con la decisión que tomó la fiscal del distrito en el sentido de que no hay un marco legal. ¿Y usted sabe por qué no hay un marco legal? Porque es un conflicto de intereses. Y eso, ahí viene la parte en que la vamos a comparar con lo que está pasando en la ciudad de Nueva York y en el estado de Nueva York y en los Estados Unidos. Aquí acaban, señores, de tener investigación que están enfrentando de 20 a 45 años 7 políticos por corrupción. Por corrupción. Están ahí enfrentando ahora mismo. Están fuera bajo fianza de $250,000. Pero aquí hay un marco legal y muchas cosas todavía no están legisladas. Pero lo penoso es que ¿quién usted cree que va a poner orden y va a poner leyes de ética? Los legisladores de Albany. Si ellos mismos han dicho, esos que están ahí investigando han dicho que todo el mundo prácticamente está en lo mismo. Pero es a ellos a quienes les toca hacer leyes. Igualmente en la República Dominicana, ¿quiénes van a hacer leyes antilavado? Son los legisladores. Y los legisladores son los representantes del PRD, del Partido Reformista y del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Ustedes creen que ellos van a afilar cuchillo para su propio pescuezo? No, no vamos a soñar con pajaritos en el aire. Yo creo que en vez de todos esos periodistas comprados por las diferentes fuerzas políticas, en vez de todos esos corruptos políticos que están hablando sandeces y boberías acerca de este caso que archivó la fiscal del Distrito Nacional, lo que se debiera estar hablando en República Dominicana, lo que debieran estar hablando los políticos y los canales de televisión y los periódicos es, si no existe el marco legal, vamos a crear el marco legal para que la corrupción no siga con tanta impunidad. Porque ellos se están cubriendo unos a otros. Por eso no se lleva preso a los reformistas después que salieron del poder. Por eso Leonel no llevó preso a los PRDistas cuando salieron del poder. Por eso Danilo no lleva preso a lo de Leonel Fernández. Porque ellos se están apoyando y están todos. Mire, el último legislador, Darío Gómez, un legislador PRDista durante el gobierno de Hipólito Mejía, el senador de Santiago Rodríguez, llevó un proyecto de ley antilavado para penalizar el lavado de dinero, que todo el que tuviera millones en los bancos tendría que justificarlo, que todo el que se hiciera rico en los servicios públicos tendría que justificar esos millones. ¿Sabe lo que le pasó a ese hombre? Y dice el rumor público que fueron gente de su mismo partido. Yo no soy quien para decir eso. Pero ese es el rumor que anda en la República Dominicana. Ese hombre, el día que se pasó esa legislación, ¿usted sabe qué pasó, mis amigos televidentes? En el frente de su casa lo ametrallaron, lo mataron. Al senador Gómez, de allí, de Santiago Rodríguez. Entonces, eso es, señores, Darío Gómez. Eso es lo que tenemos que saber. De que se pongan los pantalones y crean el ambiente, el marco jurídico y legal que penalice el lavado de dinero. ¿Cómo es posible que Félix Bautista haya sido un funcionario en los últimos 8 años? Vamos a decir los últimos 12, los 12 años del gobierno de Leonel, los primeros 4 y estos 8 que pasaron. Vamos a sumar todos los salarios que él ganó. Vamos a sumar los salarios que él ganó como senador. ¿Y de dónde diablos sacado miles de millones? Una de las denuncias que hay en el caso Funlodes es que Félix Bautista, señores, en 3 días, en varios días,
donó a Funglodes 45 millones de pesos. Y sucede que los donantes de Funglodes eran compañías, contratistas que le sirven al Estado. Y qué casualidad que ellos le servían al Estado, conseguían un contrato en el Estado, pero le donaban millones a la fundación de Leonel Fernández. Aquí eso es un crimen. En muchos países eso es un crimen, porque cuando usted beneficia a una compañía, esa compañía no puede hacerle regalo a los políticos. Aquí hay instituciones que si un funcionario, no solamente político, sino hasta privadas, organizaciones laborales, si recibe un regalo de quienes entran en interacción económica con esa institución, van presos, son felonía. El representante que ocupaba el puesto del congresista José Serrano en el Bronx fue a la cárcel porque recibió regalos de la Wells Fargo. Vaya y busquen en Google. Bo García y su esposa fueron presos porque eso es penado, pero en la República Dominicana no lo quieren penar. Y no lo quieren penar para que estos bandidos se sigan haciendo millonarios con el dinero del erario. Entonces, esta muchacha lo que ha dicho, yo no puedo llevar a los tribunales este caso, porque no dice en ningún sitio que esto está penado por la ley. Porque nadie dice que todo el mundo tiene control de poner millones y millones en los bancos y fuera de los bancos, y teniendo mansiones y hasta aviones privados. ¿De dónde sacaron el dinero? No se sabe. Entonces no hay ley antilavado, no hay ley que penalice que se le regale dinero a ninguna fundación, no hay ley que declare conflicto de intereses entre funcionarios del gobierno y las ONG. Para no ir muy lejos, ¿por qué está preso Miguel Martínez? Miguel Martínez está preso, el concejal dominicano, el ex concejal del distrito número 10 en el Alto Manhattan, está preso a 5 años. ¿Usted sabe por qué? Por una ONG, una organización sin fines de lucro que hizo y le donaba fondos a su hermana. En la República Dominicana, cada legislador de cualquier partido tiene una ONG y un barrilito y lo reparte a su antojo, a quienes le dé la gana, familiares, amigos, canchanchanes, a novias, a amantes, a quien sea. Porque eso no está penalizado. Y dice la ley que lo que no está escrito no es ley. Hasta que no se pongan responsablemente los legisladores de todos los partidos representados en el Congreso y hayan leyes antilavado y hayan leyes anticorrupción, van a seguir haciéndose ricos. Pero ellos están a una todos. Ellos son un solo partido con diferentes banderas, pero el comportamiento es el mismo. Así que digo esto para que no nos acostumbren por ahí algunos medios de comunicación y algunos políticos sin vergüenza que quieren arriarnos como burros y vacas. Y es mejor establecer nuestro criterio, nuestras opiniones en base a lo que son nuestro entender de la realidad de las cosas. Mis amigos, de otra realidad que queremos hablar aquí, en Voces, no Voces de la Comunidad, ese era el otro programa que yo tenía, en la voz de ustedes y las de nosotros, interactuando a través de punto de vista, expresando nuestro punto de vista, su punto de vista. Hoy vamos a estar hablando con Wellington Peña Santos acerca de el enfoque y el empoderamiento, ese enfoque que nosotros necesitamos para poder seguir adelante de manera libre e independiente. Wellington, bienvenido a Punto de Vista una vez más. Claro que sí, para mí es un honor seguir aportando a la comunidad latina todas estas herramientas para seguir llegando a la cima, como es el nombre de este segmento. Y el tema que vamos a tratar hoy sale porque la semana pasada, al cerrar el segmento que teníamos, yo decía que el que no sabe para dónde va llegó. Pero la frase real del que no sabe para dónde va llegó es, el que no sabe para dónde va, cualquier camino parecería el indicado. Entonces, es importante que en esta actualidad, en esta cultura que estamos viviendo de tanto movimiento, donde hoy sale un teléfono nuevo y ya mañana están preparando el otro, donde tenemos una computadora y ya mañana están preparando la otra, que nosotros estemos claros para dónde vamos. Y por eso es importante lo que vamos a hablar hoy, de enfocarse, de empoderarnos. ¿Y qué significa esto de enfocarse? A propósito de eso, yo te iba a decir eso. A propósito de eso, ¿qué quiere decir enfocarse? ¿O qué entiendes tú también por empoderamiento? Claro que sí. El tema del enfoque, quiero hacerlo. Imagínate tú, en mi país a las linternas que tú utilizas le llaman foco. ¿Por qué? Porque con ello tú puedes alumbrar en la oscuridad, cuando se va la luz, tú haces cualquier cosa. Ahora, imagínate esa linterna, ese foco pegada a la pared. ¿Tú crees que va a iluminar lo que realmente para lo cual fue destinada? No.
A medida que tú vas alejando la linterna, el foco de la pared, te das cuenta que ilumina un radio mucho mayor. Entonces, así mismo en nuestra vida, mientras más pequeña es nuestra visión, mientras más pequeñas son nuestras metas, nuestros objetivos, mucho más desenfocados vamos a estar. A medida que nuestra visión, nuestras metas, nuestros objetivos van creciendo, van aumentando, de esa misma forma el enfoque va creciendo y yo voy a hacer entonces mucho más cosas para lograr lo que quiero en ese objetivo. Pero para que eso se dé, yo tengo que estar empoderado. Y el empoderamiento es una palabra que comenzó a usarse a finales de los años 90, inicio del año 2000, y fue destinada para trabajar con la masa pobre, empobrecida, las personas que no tenían dinero. Y estas personas que plantearon el tema decían que había que trabajar con la gente para que genere dinero. Pero luego, poco a poco, se dieron cuenta que el empoderamiento iba más a lo interno, a la existencia. Si yo no me valoro, si yo no me amo, si mi autoestima está en el suelo, ¿cómo yo puedo estar empoderado? Muchísimas personas allá afuera que tienen una autoestima, una autovaloración de su persona baja, ¿cómo otra persona lo va a recibir? Entonces, por eso es importante que a la medida que yo me enfoco y yo declaro lo que quiero y me lanzo por eso que quiero, yo esté claro de que me amo, de que soy poderoso, de que todo lo puedo lograr y que todo está puesto para mí. Por eso el tema del empoderamiento la noche de hoy. ¿En qué áreas debo yo hacer hincapié o enfocarme? Claro que sí, importante pregunta. Nosotros normalmente nos movemos en 6, 7 áreas. El área familiar. Y entiéndase familia, papá, mamá, esposa, hijos. Esa es una de las primeras áreas donde nosotros nos movemos. El área de las finanzas, que tanto preocupa a la gente cuando no tiene el dinero para resolver, pagar biles, para poder salir un fin de semana con su familia. El área del servicio comunitario. O sea, ¿cuántas personas dedican un día a la semana a trabajar en un asilo, en un hospital, a ayudar a una persona y generar un servicio comunitario para dejar un legado en la comunidad? El tema de los estudios o del trabajo. Muchas personas piensan que ya fueron a la universidad, ya estudiaron y no saben que en la medida que tú te empoderas y tienes mucho más conocimiento, mucho mayor es el poder a la hora de tú incidir. ¿Está bien? También está el tema de la relación contigo mismo, tu salud. ¿Cómo está tu salud? ¿Cuántas libras tienes de más que no quieres en tu cuerpo? ¿Qué comes? Abre la nevera ahora mismo y chequea cómo está el menú de tu casa. Cantidad de personas que van al supermercado y llenan la comida de frozen, de frisado, no sabiendo los preservativos que tienen esto y los daños que hacen. Y hoy mismo te invito a cambiar de los frozen, de los frisados, a comprar cosas verdes, frutas, vegetales, cuidarte, hacer ejercicio, un chequeo cada 6 meses, cuidarte tus dientes, amarte. Entonces, y otras más áreas. Ahí está el tema de las áreas, el área en relación a la comunidad, en relación a la finanza, en relación a los estudios, en relación a la familia, en relación a ti, a tu cuidado, al ocio. Aunque yo sé que muchas veces nosotros los latinos, los dominicanos, tenemos mucho más, dedicamos más tiempo al ocio. Entonces, esas son las áreas que tienen que estar equilibradas a la hora de yo salir a la calle por mi meta. Y por eso es importante que tú te empoderes en cada una de ellas y dediques el tiempo que cada una de calidad merece. ¿Cuándo puedo yo definir que estoy enfocado, que estoy empoderado? Bueno, primero es reconociéndote valioso, reconociendo cuáles son esos valores que se repiten en ti. Por ejemplo, el valor de la prosperidad, del amor, de la cercanía, de la solidaridad, de la entrega. Entonces, cuando tú identifiques esos valores que reincidentemente están dentro de ti y te ejercitas en ello, entonces ya tú empiezas a decir, óyeme, hasta como camina. Yo he visto personas desempoderadas, personas que no están enfocadas, que se le ve una tutuma, decimos en la espalda, ¿cómo le dicen en el lenguaje formal? Es como una encorcovados, es la palabra. Sí. ¿Por qué? Porque toda su vida se la pasaron escondido detrás de ellos mismos. Cuando una persona está empoderada, y yo puedo identificar eso cuando yo estoy dando mis entrenamientos, mis charlas, es una persona que está viva, que se sienta derecho, que mira a los ojos. Las personas que no están empoderadas miran al piso constantemente, culturalmente, pero es hora de empezar a mirar a los ojos, de enfocarte y entonces empoderarte. Tenemos una llamada, Wellington. Bienvenido a Punto de Vista. Sí, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, felices muy bien. de escucharla. Qué bueno, mi programa preferido. Ojalá consigamos personas que se nutran de sapiencia para educar a un pueblo tan lindo como el de nosotros. Gracias. Quiero preguntarle al licenciado Peña, ¿cuál es la diferencia entre enfoque y esta persona ¿cómo diría? Que le quieren transmitir sus pensamientos, sus desgracias a otros. O sea, que no tienen un enfoque, sino que tienen una imagen
Eso se desvía, ¿verdad? Es una desviación. Ok, muy buena pregunta. Yo creo que nos pasa la siguiente pregunta que tenemos hoy para contestarla, y es: una persona enfocada, una persona empoderada, real y efectivamente, todo lo que viene de fuera es información. Yo puedo estar con las personas que estén quejándose momento a momento de que todo está mal, de que esto no funciona, personas que viven en victimez total. Y cuando yo estoy empoderado real y efectivamente y estoy claro con esos 5 valores, imagínate una estaca es donde tú clavas una casa. Con esa estaca son 5 valores y tú te clavas en el mundo. Cualquier cosa que pase en torno a ti realmente no va a quitar eso que tú quieres. Si tú estás enfocado realmente y tú sabes para dónde va, no importa lo que pase allí. ¿Desde qué plataforma puedo yo operar para tener resultados en mi vida y además crear la vida que me merezco? Bueno, lo primero que tienes que definir en ti es la visión, para dónde va. Y esa visión, ese puntico que está al final del camino, de una manera u otra va a orientar tu caminar. Y luego que tú definas esa visión, entonces defines unas metas. La meta es como el carro donde tú vas a llegar a esa visión. La visión es el punto donde tú quieres llegar. Tan grande es la visión, tan grande va a ser la meta que tú vas a plantear. Y luego los objetivos diarios para entonces tú empezar a operar desde esa plataforma. Es fácil, pero no deja de ser complejo. ¿Por qué? Porque tenemos diversidad de cosas en torno a nosotros que nos sacan de esa visión si no está bien clara, si no estamos empoderados. La misma familia, hasta un amigo, que es la persona que muchas veces te quiere, que te cuida, tu pareja, tus hijos, ellos no saben lo que tú estás viviendo y de momento te proponen algo y tu visión y tu enfoque es tan débil y tú estás tan débil que decides decirle sí y al final no haces nada. Hay muchas personas que dicen sí a todo y se comprometen tanto su palabra que al final no hacen nada. Entonces, mi sugerencia el día de hoy es: empiezas a decir no con amor, con presteza, con cariño, y la gente va a entender mañana que ese no es porque tú estás claro para dónde va y por lo que tú quieres, estás luchando. Wellington, una vez más, gracias por estar con nosotros. No sabes cuánto nosotros agradecemos que esté aquí. La gente me habla muchísimo: oye, ese muchacho que te lleva el programa, cuánto nos gusta. Pues eso necesita la gente necesita enfocarse, la gente necesita empoderarse. Así que ya tú sabes, mi hermano, muchas gracias. Muchas gracias y seguimos camino a la cima, empoderándonos, enfocándonos y esta semana ejercitarnos para llegar y lograr lo que nos merecemos. Por supuesto, por supuesto. Y ustedes, mis amigos, vamos a pasar brevemente a hablar con el doctor Heriberto Pacheco, quien cada jueves, el último jueves de cada mes, está con nosotros. El doctor Pacheco es médico neurocirujano, pero además es especialista en medicina bioenergética, medicina biomagnética y lo que se conoce como la nutricional, doctor, usted dice, genética nutricional. El doctor también es conferencista, constantemente está dando entrenamientos y conferencias acerca de diferentes cosas. Bienvenido una vez más, doctor, gracias por estar. Este es su último jueves de cada mes aquí en Punto de Vista. Queremos saber de ese punto de vista. Muchísimas gracias. Realmente para mí siempre es un placer venir aquí a poder dar nuestro pequeño aporte de educación a las personas que realmente necesitan tanto en nuestra comunidad hispana. Quería, antes de comenzar el tema, informar algo, porque muchas personas me han llamado con respecto al tema de la obesidad, muy preocupados porque ¿cuándo van a saber un poco más de obesidad? Nosotros vamos a ofrecer 2 talleres que son absolutamente gratis a la población los días 14 y 28. Me pueden llamar al teléfono que está en pantalla para decirle exactamente la dirección, y además de eso vamos a ofrecer allí, le vamos a regalar 10 diagnósticos funcionales computarizados a las personas que asistan allí al evento. Se los vamos a regalar como parte del entrenamiento para conocer más de la obesidad. Yo creo que es una gran cosa, porque mire, yo me quedé maravillado cuando constantemente voy al médico por mi condición, y fue increíble. Cuando te puso esa máquina en la computadora, dijo prácticamente todas las cosas que han pasado conmigo. Yo me quedé maravillado hasta el día de hoy. Cada vez que hay que hablar de salud, yo hablo de la bendita máquina de doctor Pacheco, porque no sabía que una máquina, con yo apretar un aparato aquí, iba a decir tantas cosas de mi salud. Y yo, consultándola con mis exámenes médicos, eran prácticamente las mismas cosas que
me dice mis especialistas que he estado tratándome desde que sufrí los 2 derrames cerebrales que he sufrido y que gracias a Dios me dio la oportunidad. Aquí estoy y estoy disfrutando con ustedes y estoy ayudando para que mi comunidad sea más fuerte, pero también con gente como el doctor Pacheco, que no solamente es mi compañero aquí en el programa, sino que es mi gran amigo. Me siento muy bendecido con su amistad y creo, doctor, que su presencia en el programa ayuda mucho a nuestros televidentes. Muchísimas gracias. Realmente es lo que tratamos de hacer. Así que esperamos que los amigos vayan a esos entrenamientos, que sabemos que usted lo hace en pro de ayudar a la comunidad y que son gratis. Doctor, hoy vamos a hablar de un tema importante, un tema que a través de los años, la epilepsia, yo recuerdo desde niño, me impactó. Porque, no sé por qué, en mi vecindario habían varias personas que sufrían de epilepsia. Y me impactaba al ver cuando caían y la manera que temblaban y botaban una saliva blanca por la boca. Allá en República Dominicana, donde yo nací, en Santiago, le decían la gota. Sufre de la gota. En otro sitio la gota es otra cosa. Sí, claro. O sea, hay diferentes términos, pero la epilepsia, de eso vamos a hablar. ¿Qué es la epilepsia, doctor? Bueno, es bueno que nos remontemos un poquito a la edad media y la edad antigua. Antiguamente esto de la epilepsia era algo que se consideraba como que las personas estaban poseídas del demonio e incluso los quemaban vivos. Ese era el tratamiento que le daban. Wow. Y otros pues los llevaban a hacerle una trepanación, es decir, un agujero en el cráneo para sacarle aquel demonio de su cabeza. Y como les digo, pues los quemaban vivos y eran personas que incluso los encerraban en lugares donde nadie podía tener acceso a ellos. Bueno, con el desarrollo de la medicina en el mundo y todo lo que conocemos de desarrollo tecnológico, vamos a decir qué cosa es la epilepsia para poder entender perfectamente bien. Y lo vamos a decir en el lenguaje como siempre nosotros tratamos de hacer que las personas puedan comprender. En el cerebro hay células que son neuronas. Esas neuronas se conectan con fibras que se llaman axones o dendritas. Y además de eso, hay neurotransmisores que son los que determinan la función del cerebro, la función de todas las estructuras del cerebro. Entonces, cuando se producen alteraciones a nivel de esa comunicación entre las neuronas, se conoce una cosa que se llama disritmia cerebral paroxística. Es decir, empiezan a producirse una alteración de esa actividad de las neuronas y entonces de acuerdo al área donde se produce la lesión, porque el cerebro tiene diferentes expresiones, se va a producir entonces una epilepsia. Y es decir, luego más adelante vamos a conocer un poquito más, pero recordar, son alteraciones de las neuronas y su funcionamiento. Doctor, lo que la gente más conoce de la epilepsia son esas convulsiones. Yo quiero que usted me explique, o sea, ¿por qué las convulsiones? ¿Qué son las convulsiones? Bien, como nosotros acabamos de señalar, las partes del cerebro, por ejemplo, el lóbulo frontal se encarga de la función del movimiento. El lóbulo parietal se encarga de las funciones de recibir la sensibilidad. Hay otras estructuras, por ejemplo, el lóbulo temporal se encarga de audición. Todo eso que está alterado va a producir una expresión que va a ser observable en el cuerpo. Es decir, la convulsión no es más que la expresión que usted va a observar en el organismo humano producto de la alteración de la actividad de las células nerviosas. ¿Se podría decir, doctor, que tener una convulsión es tener epilepsia? Esa es una pregunta muy importante, porque realmente, primero, no siempre que hay una convulsión hay una epilepsia. Se puede decir, incluso no una sola convulsión, pueden haber 1, 2 o 3 convulsiones. Las convulsiones pueden ser, por ejemplo, febriles. Hay niños que en una etapa de fiebre pueden tener crisis convulsiva y eso no quiere decir que tenga epilepsia. Para que se pueda decir que tiene epilepsia, tiene que tener varias crisis recurrentes. Tiene que tener exámenes que se le realicen, que pueden ser electroencefalogramas, que quiero aclarar que no siempre pueden ser positivos, pueden ser negativos, pero habitualmente se pueden encontrar que sean positivos. Y otros tipos de investigaciones que se realicen. Pero recordar que una convulsión no significa epilepsia. Y en los niños, sobre todo, frecuentemente que se ven
cuando tienen alteraciones, por ejemplo, por fiebre pueden tenerla. Una persona diabética con diabetes mellito puede tener una crisis convulsiva que puede estar determinada a lo mejor por una hipoglicemia o por una hiperglicemia o en una enfermedad cerebrovascular, pero no siempre quiere decir que tiene epilepsia. Ok. Doctor, tenemos una llamada. Bienvenido a Punto de Vista. Adelante. Sí, buenas noches. Buenas. Quiero preguntarle al doctor, Sí. ¿se cura la epilepsia? ¿Cómo? ¿Se cura la epilepsia? Muchísimas gracias por su pregunta, que realmente es Otra una... pregunta, ¿es hereditario? Las dos preguntas se las voy a responder, pero son bien interesantes. Hay una parte, voy a empezar por lo de si es hereditario o no. Hay una parte de la epilepsia que tiene, o sea, que uno puede determinar sus causas. Es decir, que puede ser debido a una determinada enfermedad, como puede ser diabetes mellito, como puede ser una lesión por una enfermedad cerebrovascular, como puede ser también por un tumor cerebral. Y otras puede ser también por traumatismo. Sobre todo las más frecuentes son las del traumatismo durante el parto, donde hay anoxia, es decir, falta de oxigenación durante el parto, y el niño puede tener una lesión cerebral que va a desencadenar después en una epilepsia. Y hay otro tipo que no se conoce por qué se produce la epilepsia, que es lo que se llama epilepsia criptogenética. No se conoce la causa de la epilepsia y algunos señalan que puede tener un factor hereditario. O sea, ahí está contestando las dos preguntas. Sí. De que, o sea, no radicalmente es hereditaria. No. Y puede ser causa secundaria a trauma, enfermedades como la diabetes mellito, enfermedades cerebrovasculares, intoxicaciones, incluso tumores cerebrales. Y lo de la cura, que ella dice. Lo de la cura, ella dice que se cura. La segunda pregunta, discúlpeme, la cura se puede controlar. No crea realmente en esas cosas que muchas veces he oído decir por ahí, que la epilepsia se va a curar. Cuando ya usted tiene una lesión establecida, hay control de la epilepsia. Hay algo que sí existe. Por ejemplo, cuando se concentra, o sea, cuando se localiza un foco epiléptico único, se puede hacer cirugía de la epilepsia y puede mejorar ostensiblemente e incluso poder desaparecer la crisis convulsiva. Ahora, lo que hay importante para la crisis convulsiva es que el control sí puede ser absoluto. Es decir, si se siguen las medidas que están orientadas por el médico y se hace un diagnóstico correcto y adecuado, sí se puede controlar y no tener crisis convulsiva. Doctor, a mí me importa mucho mi comunidad y me gustaría saber cómo se comporta la epilepsia dentro de nuestra comunidad, la comunidad hispana. Eso es una pregunta muy interesante. ¿Cómo se comporta la epilepsia en nuestra comunidad hispana? Miren, producto de problemas, porque la epilepsia, en definitiva, el desconocimiento de ella está dado por la falta de información. La falta de información conduce a un mal control. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay enfermedades que están relacionadas, como decía anteriormente, y tienen poco control. Por ejemplo, las personas que tienen diabetes mellito, las personas que tienen hipertensión arterial, las personas que pueden tener mal seguimiento durante el embarazo, las mujeres que tienen mal seguimiento durante el embarazo y que pueden tener, además de eso, o traumatismo o aumento de la presión arterial u otras enfermedades. Incluso, por ejemplo, hay una patología que se ve con mucha frecuencia en las mujeres embarazadas, que son las infecciones urinarias. Eso puede tener una repercusión a nivel del desarrollo del tejido cerebral del feto y eso va a traducirse entonces en una epilepsia. Y realmente, como todos conocemos, las personas de nuestra área, de nuestra población hispana, pues tienen menos acceso a seguros, menos acceso a educación, menos acceso a atención médica y entonces pueden tenerlo. De hecho, hay un elevado porcentaje de personas hispanas que tienen epilepsia. Doctor, tenemos una llamada. Bienvenido a Punto de Vista. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, mi amigo Francisco. Esta voz la conozco yo ya. Gracias. Dos preguntas, doctor. Dos preguntas en una. A ver, en nuestra comunidad, yo soy dominicano, doctor. Hay un mito. Yo tuve un amigo desde pequeño, le daba la epilepsia y todo el mundo se la apartaba por miedo a que se le pegara, por miedo que podía contagiarse. Y todavía influye mucho, todavía se habla mucho sobre eso. Y la otra es, yo tengo varios amigos que sufren de epilepsia y toman alcohol. ¿Qué tanto puede influir eso en su enfermedad?
Muchas gracias, doctor. Sí, muchísimas gracias por sus dos interesantísimas preguntas. Esa es una de las razones por las que estamos aquí. Primero, la epilepsia no es contagiosa, no es una enfermedad infectocontagiosa, lo cual no quiere decir que hay enfermedades infectocontagiosas que pueden producir epilepsia, como por ejemplo la meningoencefalitis puede producir epilepsia. Las encefalitis virales, porque producen daño al tejido cerebral más que las meningitis, pueden producir epilepsia, pero no es contagiosa en absoluto. Es decir, ayudar a una persona que tenga epilepsia durante su crisis, usted no se va a contagiar con ella. Segundo, el alcohol sí es capaz de producir a nivel de la célula nerviosa intoxicación y por lo tanto va a producir un desencadenamiento de la crisis convulsiva. Es decir, el alcohol sí hace daño a la epilepsia. Doctor, ¿cuál es la causa principal de la epilepsia? Bueno, hay varias causas para la epilepsia. Ya como habíamos hablado hace un rato, vamos a empezar con los niños, por ejemplo. Hay causas que son prenatales, hay causas que son natales y hay causas que son postnatales. Es decir, durante el embarazo se pueden producir, como habíamos hablado anteriormente, lesiones a nivel del desarrollo del tejido cerebral, producto de hipertensión arterial, de madres que se caen, que se reciben traumatismo en el abdomen y entonces producen lesiones a nivel del niño, hipertensión arterial y ya nacen con la lesión cerebral. Esas son las más frecuentes. Hay otras más, pero esas son las más frecuentes. Segundo, durante el parto. En nuestros países, por ejemplo, se utiliza a veces mala manipulación durante el parto. Y entonces incluso los llamados forceps. Cuando hay buena técnica, el forceps no tiene por qué dañar el feto que viene naciendo por el canal del parto. Pero los partos tardíos que se retardan porque hay un mal seguimiento, en esto hay una negligencia desde el punto de vista médico o una mala manipulación, entonces se puede producir lesiones cerebrales que después van a tener una epilepsia. Después del postnatal, o sea, después de la posición, o sea, del nacimiento, se pueden producir entonces infecciones que son como las meningoencefalitis, bastante frecuentes a nivel de nuestros países. Se pueden producir procesos de deshidratación, las llamadas diarreas. Nosotros en nuestros países padecen de todas estas enfermedades y además de eso padecen de procesos respiratorios. Estos procesos respiratorios pueden producir lesiones cerebrales. Segundo, ya en la fase adulta más tardía, se pueden producir diabetes mellito, como habíamos dicho, que pueden producir lesiones a nivel del cerebro, se pueden producir tumores cerebrales, se pueden producir traumatismos cráneoencefálicos producto de accidentes. Nosotros en nuestros países somos víctimas de muchos accidentes de tráfico y además enfermedades cerebrovasculares y, como les decía, también los tumores cerebrales, además de las intoxicaciones. Doctor, hay otra llamada. Adelante. Aló. Sí, adelante. Aló, buenas noches. Buenas, gracias por llamar. Bueno, en primer lugar, es una pregunta que le quiero hacer al doctor. Sí, adelante. Bueno, la siguiente pregunta fue que mi esposa se le formó lo que se llamaba un meningioma en la cabeza, que hubo que operarla, le daban convulsiones como si hubiera sido la epilepsia. Pero luego de hacer una operación en la cabeza, no le ha vuelto a dar más. Sí. Si baja el volumen, mucho mejor. Sí. Doctor, No le ha vuelto a dar, pero yo le quiero preguntar, si eso puede ser otra vez, le puede volver. Bueno, muy interesante su pregunta también, como todas las preguntas relacionadas con la epilepsia. Para mí todas las preguntas que se hacen con respecto a cualquiera de los temas de la salud resultan importantes porque la persona tiene preocupación y nuestro objetivo es, educar y quitar la preocupación. El meningioma. El meningioma es uno de los tumores que se produce a expensas de la cobertura del cerebro, es decir, una estructura que se llama meninge. El cerebro, ¿cómo está protegido? Está protegido por el cuero cabelludo, el hueso y la membrana que se llaman meninges. De ahí viene el nombre de meningioma. Entonces, esos meningiomas que muchas veces están por encima de la corteza cerebral
comprimen la corteza cerebral, irritan las células del tejido cerebral nervioso, y entonces cuando usted produce, o sea, cuando usted reseca ese tumor y lo saca sin dañar el cerebro, habitualmente esa es una de las curas de la epilepsia. Es decir, cuando ya se quita todo el tumor que estaba comprimiendo el cerebro, pues precisamente se cura la epilepsia. Su esposa es muy afortunada porque tuvo uno de los tumores que se llaman benignos del sistema nervioso central, y que además, de acuerdo a la localización, porque hay meningiomas que no se les puede hacer eso, hay meningiomas que no se pueden extirpar completamente, pero su esposa tuvo la suerte de que es de los que están en lo que se llama la convexidad, es decir, en la parte de arriba del tejido cerebral, son los que producen convulsiones, se pueden resecar completamente y no hay problema. Nosotros tenemos la experiencia de haber resecado varios tumores de la convexidad, que es como se llama, y curarle la epilepsia a la persona. No obstante eso, debe de cuidarse y debe de seguir un régimen dietético muy bueno, no tener ingestión alcohólica, y cuidarse si tiene otro tipo de enfermedad, como sea diabetes mellito o hipertensión arterial, cuidarse eso, porque no quiere decir que ya quitó el tumor y se acabaron los problemas. A propósito de eso, doctor, ¿se puede prevenir? ¿Y qué se hace para prevenir la epilepsia? Bueno, las primeras cosas que se pueden hacer para prevenir la epilepsia es precisamente evitar las causas cuando son secundarias. Es decir, la persona que tiene una causa secundaria y tiene control de su causa, bueno, pues puede, por supuesto, que eliminar la epilepsia con un control. ¿Cómo? Repito, la persona que padece de hipertensión arterial, la persona que además de eso tiene diabetes mellito, la persona tiene que evitar los traumatismos. Los traumatismos, bueno, ¿cómo? Hay que conducir sin tomar bebida alcohólica para no tener accidentes de tráfico y no tener lesiones cerebrales. Es decir, hay muchas razones por las que se puede realmente evitar la epilepsia. Sí se puede evitar, cómo no, excepto las que nosotros dijimos inicialmente, que se pueden producir por factores que no se conocen, no conocemos eso hoy. Yo estoy seguro, doctor, que a los televidentes nuestros les gustaría saber ¿cómo se trata la epilepsia? Bien, hay medicamentos que se utilizan para tratar la epilepsia. Por ejemplo, hay manifestaciones que se ven en lo que se llaman ausencia, que tienen un tipo determinado de medicamentos para tratarlo. Es decir, es una manifestación que se ve en segundos, que la persona se queda con la vista fija así, un momentico, y después sigue. Son personas que incluso están realizando alguna actividad y se quedan así. Otros se presentan como confusos, que están confusos, como están desorientados, pero esas son manifestaciones de la epilepsia. Porque habitualmente la epilepsia que nosotros conocemos son las que, como decías tú al inicio, la persona que cae al suelo, empieza a convulsivar por mordedura de la lengua, entonces tiene la espuma por la boca y todo eso, y hay que tener mucho cuidado en ese momento. Y se pueden tratar con determinados medicamentos. Hay medicamentos como son el valproato de sodio, que son ácidos o sea, derivados del ácido valproico. Hay algunas como las que decía anteriormente, etosuximida, están las otras como son el tegretol. Es decir, hay medicamentos que se pueden tratar para controlar la epilepsia. Y eso se controla hoy en la actualidad, se puede hacer incluso mediciones de la cantidad que tiene la persona en sangre, de la cantidad del medicamento, y con eso se puede seguir realmente evolutivamente si está mejor o no está mejor, teniendo de acuerdo con la cantidad que tiene en sangre de la epilepsia. Hay muchas maneras de controlarlo y sobre todo, repito, las que son secundarias hay que tratarle las causas. Doctor, y generalmente, ¿quién brinda el tratamiento para la epilepsia? Cualquier médico es capaz de poder brindar tratamiento para la epilepsia, cualquier médico de familia, pero cuando ya las cosas se complican un poco, usted debe de asistir a un neurólogo, que son además los que van a tener una serie de herramientas fundamentales para el diagnóstico y el control de la epilepsia. Pero un buen médico de familia, un buen médico internista puede hacer esto, aunque hay neurólogos que se dedican a la epileptología, e incluso hay muchas investigaciones que se hacen, porque el diagnóstico de la epilepsia no es fácil de hacer muchas veces. Incluso se hacen estudios con video para estudiar las crisis de las personas en un periodo determinado de tiempo, conjuntamente con electroencefalogramas. ¿Y cuál es la mejor manera de localizar o de conseguir un especialista en epilepsia? Bueno,
lo primero es consultar con tu médico. Él habitualmente sabe a quién se lo puede decir, casi siempre tienen un neurólogo a quien lo pueden referir o se pueden decir. Y la otra cosa es que yo siempre recomiendo y digo, si usted tiene acceso al internet, usted en su área puede buscar, hoy en la actualidad se sabe y se conoce la calificación que pueda tener una persona desde el punto de vista médico, con incluso sus éxitos, sus aciertos. Doctor, ¿qué temas específicos para las mujeres con epilepsia? Muy importante. La mujer con epilepsia tiene que cuidarse mucho en el embarazo. El embarazo es una condición que no es una enfermedad, es una condición normal. Va a dar nueva vida a una persona, pero tiene que cuidarse. Por ejemplo, tiene que cuidarse con la presión arterial, tiene que cuidarse no darse caídas, tiene que cuidarse con las infecciones, tiene que cuidarse básicamente con lo que come también para no aumentar de peso, y tiene que tener cuidados con todas las infecciones que pueda tener, sobre todo cualquier mínima infección es capaz de producir una alteración a nivel del desarrollo fetal. Esa etapa del desarrollo fetal, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, es muy importante y la mujer tiene que tener cuidado, mucho cuidado con eso, y sobre todo ir a su médico. Yo sé que en nuestras comunidades, nosotros prácticamente aquí, como lo hacemos para nuestra comunidad, en nuestras comunidades, en nuestros países, muchas veces no hay un buen seguimiento por desconocimiento. Por eso hacemos este programa. Doctor, muy interesante esa parte. ¿La epilepsia puede ser mortal? Bueno, eso es una pregunta bien interesante. La epilepsia en sí no debe ser mortal. Solamente hay un cuadro que se llama estatus epiléptico o estado epiléptico, que es cuando una persona que tiene epilepsia y entra en crisis convulsiva, que son intratables porque muchas veces por la falta del medicamento. Quiero señalar algo que es importante. Muchas veces hay personas que llevan 1 o 2 años, son experiencias que hemos tenido nosotros, llevan 1 o 2 años con un tratamiento para la epilepsia y empiezan a decirte que ya ellos también y que no necesitan tomar más el medicamento y lo abandonan. Entonces se pasan 4 o 5 meses e incluso van al médico y le dicen: doctor, ya yo no necesito el medicamento. Y uno le pregunta: bueno, tú sí lo necesitas. Te dicen con una tranquilidad tremenda: ya yo llevo 6 meses sin el tratamiento y no he tenido ningún problema. Y cuesta trabajo convencerlo de que estaba bien porque estaba tomando la medicina, porque estaba siguiendo su tratamiento. Entonces, ¿qué sucede? Que en un momento determinado tiene una crisis convulsiva y a veces está en un balcón, se cae del balcón y se mata. Y la gente dice entonces que se mató por la epilepsia. No se mató por la epilepsia, él se mató por la crisis convulsiva, que lo que lo mata es la caída, es lo que lo mata. O muchas veces va conduciendo un vehículo, que en algún momento hablaremos de eso también, y entonces se mata. Esa es la razón, es decir, ella no es mortal, y en la crisis de estatus convulsivo, cuando no se hace controlable, es necesario incluso llegar hasta intubarlo, anestesiarlo para quitarle la crisis convulsiva. Esa pregunta la hice porque me tocó personalmente una amiga mía, Carmen, muy querida amiga, y era muy joven, y en uno de esos ataques epilépticos, parece una de esas circunstancias, ella falleció. Y la siguiente pregunta, también motivada por lo mismo, otra amiga mía, también joven, del país suyo, cubana, y yo le voy a hacer la pregunta primero y después le voy a contar la anécdota. ¿Las personas con epilepsia pueden conducir vehículos? Eso es una pregunta también bien interesante. En algunos estados está prohibido, y sobre todo y aquí en el Distrito de Columbia está prohibido para las personas que puedan conducir. Hay otros estados que son un poquito más flexibles, igual que en otros países que también son un poco más flexibles. Si la persona tiene 1 año sin crisis convulsiva, sin manifestaciones ninguna de las convulsiones, puede conducir. Lo que yo recomiendo personalmente, en mis años de experiencia, yo ya llevo desde el año 1971, no averiguo en mi edad, pero desde el año 71 que me gradué, que he estado tratando personas con epilepsia, lo que yo recomiendo es que la persona que ha tenido el diagnóstico de epilepsia conduzca con alguien siempre. Que haga como hacen aquí con la licencia restringida, que tiene que conducir con alguien.
y que tiene determinados periodos, por ejemplo, por la noche, no conducir, porque está demostrado que incluso los parpadeos de las luces, los cambios de luces, son capaces de producir una crisis convulsiva. Doctor, hay otra llamada. Bienvenido a Punto de Vista. La anécdota la dejo para después de la pregunta. Sí, buenas noches. Es para hacerle una pregunta al doctor, que es bueno que siempre tiene la amabilidad de darle un buen consejo a través de tu programa. Sí. Doctor, mi papá tiene 76 años de edad y está sufriendo de presión alta, y por más medicamentos que le están dando, la presión no baja de 240. ¿A qué se deberá eso? Bien breve, doctor. Bueno, realmente hay que estudiarle la presión arterial. El hecho de que tenga 76 años no quiere decir que él tiene que tener hipertensión arterial. Hay que estudiarlo, hay que ver muchas veces los problemas renales, hay que ver qué es lo que está comiendo, hay que ver el peso que tiene, hay que ver qué tipo de medicamento es el que está tomando, hay que realmente orientarlo bien, porque muchas veces el medicamento, o si está tomando de verdad el medicamento, porque muchas veces las personas esconden y no toman el medicamento, pero lo primero que hay que hacer es que hay que estudiarlo bien. Una última llamada. Bienvenido a Punto de Vista. El tiempo se nos va. Breve. Sí, como son. ¿A largo tiempo la epilepsia puede producir demencia? Bueno, esa es otra pregunta de lo más interesante también. Cuando la persona no está controlada, sí se puede producir demencia, porque cuando se producen las crisis convulsivas, se mueren células del cerebro. Es decir, cada vez que se producen crisis convulsivas, una parte de células del cerebro se mueren y pueden conducirte a tener una demencia, que no es el Alzheimer, sino un tipo de demencia. Ya hablamos aquí que el Alzheimer no es solamente la única demencia. Ese es un tipo de demencia, pero se produce por destrucción de las células del tejido nervioso. Sí se puede producir. La única forma de evitarlo es, como les decía anteriormente, control de la epilepsia. Doctor, el tiempo ya no nos da para más. Solamente quiero decirle, mi amiga la cubana, íbamos manejando, ella manejaba y me dijo, me va a dar un ataque de epilepsia, me voy a parquear aquí y no te ponga en pánico. Y yo dije, mira qué interesante, ella pudo detectar que venía el ataque de epilepsia. Porque eso es importante, porque hay una cosa que se llama aura, que la persona reconoce y conoce cuándo le va a dar la epilepsia. Amigos, será pues hasta la próxima semana cuando estaremos nuevamente aquí en Punto de Vista. A ustedes gracias y a MNN que hace posible este programa cada semana. Dirección ejecutiva de Zenaida Méndez, producción Dulce Mateo, un servidor Carlos Cabrera. Hasta entonces.